Buenas noches, Dios les bendiga, mis amados hermanos. ¿Cómo les va? ¿Cómo han pasado este día? Les saludamos con mucho cariño, mucho amor a todos aquellos que están pendientes. Ese es un grupo valiente, es un grupo fiel que apoya esta reflexión para el alma. Gracias, ¿verdad? Pido a ustedes que inviten amigos, hermanos, familiares a que se unan también para que participen de la enseñanza de la palabra de Dios. Así que con mucho gusto, en esta noche su servidor José García y mi esposa Nilsa García, que está en los controles, les saludamos y le deseamos muchas victorias. Permítame saludar rápidamente a mi hermana Gladys Chacón, que fue la primera en conectarse, nuestra hermana Nubia de Pérez, desde Guatemala, un saludo, mi hermana Celina García, desde San Francisco, su esposo Eduardo Contreras, Dios le bendiga, gloria al Señor, José Aguilar, me da mucho gusto saludarlo, mi hermana Stephanie Crisóstomo, nuestro hermano Selvin Orellana, nuestra hermana Adiluz Vázquez desde Guatemala, gloria a Dios, mi amigo José Luis, gloria a Dios, Dios te bendiga mucho, mi amado hermano pastor reverendo Frankie y Magalis, un placer saludarles, siervos del Señor, líderes de nuestro concilio en la Florida. Ellos también tienen programación y les invito a que compartan con ellos y que escuchen el mensaje de la palabra del Señor. Mi hermano Luis Parra también sigue conectado, mi hermano, un abrazote de gozo de su servidor, gloria al Señor. Desde la bella ciudad de Redwood City, mi hermana María Telles, gloria al Señor. Desde el bello estado de Texas está nuestra hermana Vilma Leticia, gloria a Dios, Dios le bendiga, mi amada hermana. Y mi asistente técnico Pedro Chávez, que está desde San Mateo, gloria a Dios. Mi hermana Elvia González dijo presente, gloria al Señor. Nuestra querida hermana doctora Jenny Soraya Bárcenas también dijo presente. Dios le bendiga, hermana Jenny. En esta noche, gloria al Señor, yo quiero tratar el tema que no quede ninguno. ¿Ok? Mi hermana Cristina ya dijo presente, que no quede ninguno. Es el tema. Y Primera de Reyes 18:40 es el verso que nos ocupa. Estaremos extrayendo alguna enseñanza espiritual de esta gran victoria que Dios dio a Israel por medio del profeta Elías. Acompáñenme entonces en la lectura. Leemos en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Prenderlos, arrestarlos, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló, a los profetas de Baal. Prenderlos, que no quede ninguno. Padre amado, en el nombre de Jesús te doy gracias. Bendice, Dios mío, a la audiencia. Bendigo a los que van en el tráfico, aquellos que están cocinando, aquellos que están atendiendo niños, aquellos que están en meditación. Bendícele, Señor, y usa esta palabra en esta noche. Amén. Que no quede ninguno. Saludamos a nuestra hermana Margarita Ruiz desde Yucatán, México. Mi hermana Rosa López, un placer, gloria a Dios. Gracias. Que no quede ninguno. Amados míos, yo quiero hablar de una enseñanza extraída de este evento trascendental en la historia israelita. La manera como Dios milagrosamente se manifestó para mostrarle al pueblo suyo, Israel, como a los pueblos idólatras de Fenicia, de Palestina, de Gaza, de los filisteos, de mostrarles que Dios es único Dios, no existe nadie aparte de Él. Amados, pero es importante que Dios nos llama a que
en este momento pensemos, hay áreas en nuestra vida que también tienen que ser sacrificadas. Hay pecados personales escondidos que muchas veces tienen que ser degollados, arrestados, aprendidos, degollados, eliminados de nuestra vida. Hay veces que Dios toma medidas radicales, porque contra el pecado que insulta su gloria y su santidad, Dios es 3 veces santo y no pasará por alto ninguno de los pecados personales, presentes, manifiestos o escondidos, que son un insulto a su gloria, a su poder, a su santidad. Todo pecado es rebelión contra Dios. El pueblo de Israel estaba participando de la idolatría de los profetas de Baal y Asera. Permítame decirle quién era Baal. Era el dios de la fertilidad. El dios que era edificado, hecho en forma de un toro, que según ellos era portador de vida. Y Asera, Astoret o Astarte, o Ista entre los fenicios, la misma diosa, es relacionada también con la fertilidad. La asociaban con la luna, a Baal con el sol, con los elementos naturales. Era entonces un insulto para Dios, amados, que su pueblo siguiera a dioses que no son verdaderos. Era un insulto para Dios que también los israelitas abandonaran el culto al verdadero Dios y se fueran tras la mentira, la idolatría, el engaño, la rebelión. Por eso yo quiero tomar la ilustración de la medida que Dios tomó para eliminar a esos cultos que todavía quedaban en la tierra y que no fueron eliminados por completo por Israel. Comenzando por Saúl, que le dio muchas alas al culto de Amalek, de la tierra, de los fenicios y filisteos, y los Baales, que era el culto de Palestina en ese entonces, y Astarte o Astarot o Ista, por los fenicios, esta diosa de la fertilidad, eran objeto de adoración aún en la tierra que Dios había mandado eliminarlos. Amalek fue uno de ellos que Saúl no eliminó y que vino a ser. Dios le dijo que siempre estaría Amalek como enemigo del pueblo, tipo de la carne, tipo de la fuerza del pecado que tienen que ser eliminados. Permítame decirle lo que el Espíritu Santo le reveló a Pablo en Colosenses 3, 5 al 7. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Hacer morir quiere decir que aniquilemos, que matemos el pecado personal, oculto o manifiesto, escondido, ahí en las áreas oscuras de nuestra alma que no nos da valor muchas veces examinar ni con una lámpara ver hacia abajo de nosotros mismos y darnos cuenta de aquellas cosas que nos detienen, que nos esclavizan, que nos quitan la libertad en Cristo Jesús. Cuando la Biblia dice que hacer pues morir lo terrenal, está hablando de los pecados de la naturaleza humana que están en el corazón del hombre y que si no los arrestamos, aprendemos, aniquilamos, degollamos esos pecados, volverán a levantarse como serpientes ardientes, venenosas, que morderán nuestros pies, nuestros talones, y nos traerán a la derrota y nos harán perder la presencia de Dios, la santidad de Dios y la gloria de Dios. Las serpientes antiguas mordían y los pecados siguen mordiéndonos. ¿A través de qué? A través de los pecados y malos deseos de
de la fuerza del pecado que batalla en nuestro interior. Es una batalla entre el espíritu y la carne. ¿Qué más es lo terrenal? Los malos pensamientos, los malos deseos que tienen que ser arrestados y reprendidos y dominados y controlados con la ayuda del Espíritu Santo y con nuestra propia participación y cooperación. Dios no puede liberarnos ni perdonarnos de pecado que no estemos dispuestos a confesar y a reconocer que están en nosotros. Así que, hermanos míos, las actitudes que no honran a Dios nos traen caída, nos traen separación de Dios, nos hacen perder la presencia de Dios. ¿Cuáles son las consecuencias, hermanos, de dejar de que el pecado nos cautive? Gálatas 5:21 tiene unas palabras. Mire, los pecados que se supone que los hijos de Dios no practiquemos, ni obedezcamos, ni vivamos. Mire Gálatas 5:19 al 21, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, usted sabe lo que es eso, inmundicia, todo lo sucio del pensamiento, lascivia, deseos sexuales no controlados, idolatría, adorar todo aquello que no sea Dios, dinero, fama, fortuna, placer, comida, hijos, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta y otras cosas que no menciona, acerca de las cuales os amonesto, que ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Habla de practicarlas. Practicarlas. La práctica de esos pecados nos volverán a robar la libertad, nos cautivarán. Por eso hay pecados, amados míos, los pecados en nuestro cuerpo, en nuestra mente, deben ser confesados, aniquilados. Después que Dios le dio una tarde de victoria al profeta Elías, después que probó que los profetas de Baal y Acera eran mentiras, que no tenían poder sobre Dios, sobre Jehová, nuestro Dios, Jehová Shalom, Jehová Adonai, Dios quiere que nosotros entendamos que no hay poder más grande que el poder de Dios. Y después de esa gran tarde en que Dios se glorificó, en que los profetas de Baal y Acera gritaban, marchaban, corrían, se sajaban sus miembros del cuerpo, clamaron y no pasó nada. Elías hizo un sacrificio, mandó a poner 4 cántaros de agua y llenó todo eso, lo inundó. Solo hizo una oración que tarda menos de 15 segundos, unos 10 segundos. Usted la lee en su casa. Y el fuego cayó y consumió el sacrificio. Y les mostró que el fuego de Dios, el poder de Dios real que vino a consumir el sacrificio, es el único que debemos nosotros, amados míos, tener en nuestra vida. El fuego que consume el pecado, el fuego de la justicia de Dios, el fuego de la santidad de Dios, para que queme la escoria, la inmundicia que queda en nosotros y que muchas veces nos estorba en la vida cristiana y no nos deja ser victorioso y estar siempre luchando, practicando el pecado, confesándolo, practicando el pecado y confesándolo, y no nos deja ser libres para servir al Señor. Elías no iba a dejar libre a los profetas de Baal y Acera, de Baal, el dios de la fertilidad, del sol, y Astarot o Astarte o Ista de los fenicios. Él tenía que arrestarlos, y él, de parte de Dios, recibe una orden y le dice: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y luego que los arrestaron, los llevó al arroyo de Sison y los degolló. En otras palabras, Elías no iba a permitir que la religión antigua, que introducía la idolatría, las prácticas de adorar a otros dioses, el engaño, la rebelión,
la inmundicia, los cultos, hermanos, de sacrificar niños y tantos otros pecados, que no volvieran, que no resucitaran. Él no quería eliminarlos temporalmente, apartarlos por un tiempo, porque a veces decimos, ojo que no ve, corazón que no siente. ¿Cuántas cosas hay en nuestra vida que quieren resucitar? ¿Cuántas cosas hay en nuestra vida antigua? Pecados de la antigüedad, pecados que amábamos, pecados que hacíamos, pero ahora estamos en Cristo. Hemos sido perdonados, liberados de las cadenas, de los grillos, esas bolas que ataban a las personas y no les dejaban caminar en libertad. Hay pecados personales que se ocultan tras las sombras de la intimidad nuestra. Hay áreas de nuestra vida que no son públicas, sino son íntimas de nosotros. En nuestro interior puede que todavía guardemos o retengamos y mantengamos, hermanos, pecados, sustentándolos, alimentándolos. Y ya esos pecados no deben ser parte de nuestra vida cristiana. Por eso las medidas severas que Dios tomó a través de Elías era de arrestarlos, que no escapase ninguno. Así es el pecado. Todo pecado debe ser arrestado y no debe escapar ninguno. Ninguno puede ser preservado, alimentado, sustentado, porque esos pecados se levantarán, brotarán nuevamente. Cuando usted y yo estamos limpiando un jardín, tenemos que asegurarnos que la mala hierba no sea cortada de la superficie para arriba, sino tiene que ser extraída, desarraigada desde adentro. Usted corta lo de arriba y quedan las raíces en tierra, volverá con más fuerza, cogerá más nutrientes y saldrá. De manera que así es el creyente. ¿Cuántos pecados pasados practicábamos? La malicia, la idolatría, la lascivia, los deseos sexuales, la lujuria, querer más y no satisfacernos, la fornicación, el adulterio, la mentira, el orgullo, la vanidad. ¿Cuántos pecados? Dios nos ha perdonado de todos, hermanos. Todos fueron quemados en el altar de Dios. Dios se ha encargado de aniquilarlos, de quemarlos. Usted y yo somos libres. Pero vea usted lo que sucede cuando nosotros, al pecado que hemos sacado, volvemos a sustentarlo. Volvemos a alimentarlo, el orgullo, la vanidad, la lujuria, la lascivia, los deseos pecaminosos, la pornografía, el alcohol, la droga. Dice la Biblia que esos pecados, si se practican, Gálatas 5:21, los cuales que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Valdrá la pena seguir practicando eso y perder el reino de Dios? ¿Perder la salvación? ¿Irnos al infierno? ¿Hacernos chicharrón y carnitas en el infierno? No vale la pena. Así que si Dios los ha arrestado, los ha prendido, los ha degollado, no hay que volver a alimentar. Yo leí la historia de alguien que cogió un cocodrilo en Florida, chiquito, y le dijeron: Señor, usted no puede tener, suéltelo. Él vivía cerca de unos canales. Pero él, amados míos, cuando nadie lo veía, le llevaba cubetas de desechos de comida y carne. El animal fue creciendo y fue engordando. Y en cierta ocasión, este señor, que se le había advertido que a escondida de todo alimentaba a ese cocodrilo, ya ese cocodrilo no era 2 pies, creció a 3, creció a 4, creció a 5, creció a 6, se hizo de 8 pies.
un animal que pesaba cerca de 400 libras. En cierta ocasión, él fue a buscar dónde estaba el animal, donde se aparecía, y llevaba una cubeta. Él no se había dado cuenta que el animal estaba escondido en un arbusto a sus espaldas. Cuando él se acercó a la orilla del canal, el cocodrilo corrió, lo aprendió de una canilla y lo empezó a jalar, y él dando gritos y gritos. Muchos vecinos del lado salieron y vieron que pedía, pero vieron cómo aquel hombre era arrastrado. En lo que llegaron, ya el animal lo había sumergido y lo había ahogado. El cocodrilo que él alimentaba terminó llevándose. ¿Qué pecados hay en nosotros, hermanos? Que tenemos que confesarlo al Señor, porque esos pecados serán como el cocodrilo que se llevó a ese hombre. ¿Qué pecados antiguos hay? Ya Dios nos ha perdonado, nos ha liberado. Dios ordenó a Elías que arrestaran, aprendieran y degollaran a los profetas. Hay pecados que tienen que ser decapitados. Si no los decapitamos, van a volver como las malas hierbas a surgir, a aparecer en nosotros, a robarnos nuestra libertad que tenemos ahora, porque cuando uno está libre de pecado, está libre, está tranquilo, se acuesta sin culpa, con limpia conciencia, no tiene temor a ser señalado. Dios nos ha hecho libres. Vivir con limpia conciencia es una de las bendiciones más grandes. No tenemos temor a nadie. Así que Dios le ordena que no escape ninguna. Ningún pecado nuestro puede ser preservado, escondido y decir, Señor, te voy a esconder, te voy a confesar esto, pero esto, por favor, yo no lo voy a sacrificar. Este cocodrilo es demasiado bonito. Y hay otras anécdotas que yo pudiera decir de gente que ha sido asesinado por un puma, que lo guardaron y él terminó matándoles, por una serpiente que creció en su mismo hogar. Así hay pecados, tienen que ser confesados. Y Dios le dijo a Elías que no escape ninguna. Y Dios le está diciendo a usted y a mí que no escape ninguno. Que todos los pecados que pueden esconderse en nosotros, todas actitudes pecaminosas, todo aquello que no honre a Dios, tiene que también ser puesto a los pies de Cristo. La historia bíblica relata, hermanos míos, de cómo grandes hombres y mujeres han reincidido. Sansón es uno de ellos. Ya Dios nos perdonó. No podemos permitirle al pecado y al campo de nuestra vida que vuelva a cundir, que vuelva a florecer con las malas hierbas, que vuelvan a aparecer antiguas cosas en nosotros. Si vuelve a reaparecer el pecado es porque lo estamos sustentando, dejando de orar, dejando de ayunar, teniendo las mismas amistades, practicando las mismas cosas, la mentira, escondiendo la mentira, el orgullo, la mala disposición a otros, dejando los medios espirituales, hermano. Ese cocodrilo que era volver, esa serpiente que tenemos en casa, puede enrollársenos en nuestro cuello. Así que todo pecado debe ser arrestado. Hermano, el pecado es como las fieras salvajes. No pueden vivir dentro de nuestras casas. Usted tiene que aniquilarlas. Ninguna familia, yo creo, debe de albergar serpientes o cocodrilos o pumas o leones de montaña en su casa. Yo he oído historias, hermano, de gente que ha criado hasta pumas en la yarda de su casa y tarde o temprano se han suelto y ellos mismos han pagado el precio. Por eso Dios le dice a Elías, y Elías le da ese mensaje al pueblo: todos los profetas de Baal y Acera tienen que morir, porque si los soltamos, los dejamos libres,
reaparecerán en otras áreas. Volverán en secreto a levantar su culto. Volverán a infiltrarse sigilosamente en nuestros medios y engañarán a nuestros hijos. Y la maldad y la idolatría seguirá como un ciclo vicioso. ¿Qué le parece si en esta noche le decimos al Señor, ayúdame, cualquier pecado, actitud antigua de mi vida antigua, yo te la confieso, Señor. Yo quiero ser libre, quiero estar con mi limpia conciencia, quiero ser un hombre y una mujer de bendición, un cristiano victorioso. Pablo dice, si Dios ¿cómo nos ha hecho libres? ¿Cómo pues viviremos al pecado? Si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún él? ¿Verdad? Así que es mejor que lo reconozcamos, ese pecado escondido, lo confesemos. Dios nos da poder y gracia, amado hermano y amigo, para poder nosotros tener victoria. No podrá haber victoria si no confesamos el pecado, si no lo queremos soltar. Si usted preserva la serpiente en su casa, un día se nos puede enrollar y morder. Si seguimos alimentando ese cocodrilo en la parte de atrás de nuestra casa, un día nos puede pasar como le pasó al Señor de la historia que les he dado. Amados, es tiempo de entregarlo al Señor. Estamos por terminar este año en medio de una pandemia. Es mejor que Dios nos tenga en victoria y nosotros estemos viviendo una vida libre. Es mejor romper las cadenas. Es mejor que se acabe una amistad. Es mejor que se termine una relación que nos está robando la bendición que seguir alimentando esos pecados. A veces el oro coge escoria, polvo, tierra, lodo. Y Dios tiene que usar el horno para destruirlo. Amados míos, Dios quiere que vivamos vidas libres de aquí en adelante. ¿Por qué no le confesamos al Señor? Levanta tus manos. Padre amado, Padre de misericordia, en el nombre de Jesús, yo oro por mi audiencia, oro por mis hermanos adultos, oro por los jóvenes, por los caballeros, por aquellos, Señor, que sinceramente te queremos servir con manos limpias y limpia conciencia. Permite que esta meditación nos ayude a entregar y a confesar. Que no quede ningún pecado vivo en nosotros, que sea degollado, que sea eliminado, que quedemos libres para servirte, Padre. Ayuda a toda la audiencia y a todos aquellos que van a ver este programa en el nombre de Jesús. Amén. Qué placer, mi amado hermano, haber compartido con ustedes, aunque sea un ratito. De lunes a jueves estamos transmitiendo estas meditaciones. ¿Quiere llamarnos, escribirnos? Llámenos, mándenos o denos un texto diciendo, me gozo, es de bendición esta reflexión. La otra cosa es, si es de bendición esta reflexión, ponga share, comparta con sus amigos, para que sus amigos también puedan ver el mensaje de Dios. Dios le guarde y buenas noches, buen provecho a otros. Los locales nos quedamos a nuestro culto de oración. Gracias. Hasta pronto, hasta el próximo lunes con el favor de Dios.